Partimos el noticiero hablando de lo siguiente: los labios y las narices se vuelven a la calle. Esto a partir del 14 de abril, es decir, desde el próximo jueves. El uso de la mascarilla en espacios abiertos no será obligatorio en 2 de las 3 fases del nuevo plan Paso a Paso. Vamos a conversar de esta y otras medidas junto a un amigo de la casa, el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Un placer saludarlo. Buenos días. Buenos días, el placer es mío, un agrado, Natalia. Oiga, estamos todos contentos, bueno, porque vamos a conversar con usted, pero también por esta medida. ¿Cómo la tomamos, doctor? Porque es cierto que uno tiene esta fatiga pandémica de más de 2 años, las mascarillas ya nos tienen hasta la coronilla, ¿verdad? Y de alguna manera esta flexibilización uno la recibe bien. Pero por otro lado también viene el invierno, sabemos que está la influenza. ¿Era el momento de sacarse las mascarillas en espacios abiertos, doctor? Bueno, efectivamente las cifras de contagio, los casos nuevos, los casos activos, están en un nivel muy bajo. Entonces, eso da la posibilidad de disminuir las medidas de restricción. La mascarilla disminuye en un 70% la posibilidad de contagio, pero el mayor riesgo está en espacios cerrados y no al aire libre. El riesgo en espacios cerrados es 4 a 20 veces más que al aire libre. Probablemente a muchos nos hubiera gustado esperar un poquitito más, notar cómo venía la situación en invierno antes de soltar esta medida, porque una vez que esta medida se retira es un poquitito difícil volver atrás. Pero bueno, más allá de esas consideraciones, es un paso que por lo menos al día de hoy parece adecuado a la condición de hoy. Doctor, uno ve generalizado el uso de las mascarillas como la que está usando usted, esta de 3 capas, que es de papel desechable, en fin. Y ahora, por ejemplo, lo ponían en ejemplo las autoridades. Si yo vivo en un edificio y voy a sacar a pasear a mi perro, no sé, tengo que bajar el ascensor con mascarilla, si quiero, y voy a pasear y hay 1 metro de distancia con el resto de la gente, me la puedo sacar, pero luego vuelvo a ingresar y me la vuelvo a poner. Es decir, vamos a tener que estar poniéndonos y sacándonos la mascarilla a cada rato. ¿Cómo hay que manejar la mascarilla? Porque el papel obviamente se empieza a doblar, uno la mete al bolsillo, de repente pasa de un día a otro. ¿Qué cuidados hay que tener en esta nueva fase, entendiendo que vamos a tener mucho más movible el tema de la mascarilla? Bueno, hay varias formas. Hay algunos proveedores que junto con la mascarilla entregan una suerte de billetera, como una cajita de papel en que se envuelve la mascarilla. Esa es una forma muy sencilla que ocupa poco espacio. Pero otra forma es simplemente una bolsa de papel. No tener la mascarilla en el bolsillo mezclada con las demás cosas, pero sí adentro de una bolsa de papel, en un bolsillo o algo. Es una forma práctica. Lo importante del mensaje es entender que no es el fin de la mascarilla al aire libre. Desgraciadamente uno va a tener que salir con la mascarilla porque si se encuentra con un grupo de gente, está rodeado de gente, va a tener que volver a ponérsela, o si se va a subir al metro o al transporte, tiene que volver a ponérsela. Entonces uno tiene que andar con la mascarilla. No es como en algunos medios se ha dicho, se acabaron las mascarillas. Claro. Es un poco difícil fiscalizar eso, lo vamos a fiscalizar nosotros mismos en definitiva, pero simplemente una bolsa de papel puede ser una solución práctica, en la cartera, en el bolsillo. Va a ser como el teléfono a esta altura la mascarilla, uno tiene que andar con él siempre ahí a mano. Oiga, doctor, vamos a hablar de situaciones puntuales que quizás la gente se pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños en los colegios? Están en el recreo, ¿es recomendable que continúen con la mascarilla, entendiendo que no siempre está este metro de distancia, sobre todo los más chiquititos que comienzan a jugar? ¿Cuál es la recomendación particularmente para los menores? Bueno, aplicando tal cual el mensaje de ayer, esto significaría que en salas de clase sí debería usarse, pero al salir al recreo, al patio, esto no sería necesario. El problema es que en el patio los niños no siempre están exactamente a más de 1 metro y tienden a juntarse, a jugar porque son niños. Entonces, esto implica un cambio en los protocolos de los diferentes colegios
como esto se acaba de informar ayer, la mayoría de los colegios todavía no tiene protocolos para cómo actuar en eso y están pidiendo instrucciones. Como queda algo así como una semana para que esta medida se ponga en marcha, es necesario establecer bien esto. Desde luego esto facilita que los niños puedan hacer actividad física sin la limitante de una mascarilla, pero tiene la necesidad de protocolizar cómo los inspectores de patio, cómo los profesores van a hacerse cargo de controlar cuando los niños estén cerca. Quitémosle dramatismo a esto de estar cerca. No es solamente estar cerca por 1 segundo, 2 segundos. El mayor peligro es cuando las personas están cerca por un periodo más prolongado, de varios minutos. No es tan factible que se contagien por solo cruzarse en fracciones de segundo. Pero eso debe estar protocolizado y la información de ayer recién es conocida, entonces hay que hacer un trabajo todavía en estos días. Claro, un trabajo que tiene que ver también con la comunicación de riesgo, porque uno podría interpretar que de alguna manera se bajan las alertas con esta sacada de mascarillas en espacios abiertos. De la mano de eso, doctor, ¿qué falta para incentivar más aún la vacunación con la 4ª dosis, que ha tenido una tasa, por decirlo de alguna manera, más baja que las anteriores? Bueno, la verdad es que el tema de la percepción de riesgo es la que más nos preocupa de estas señales, porque la señal de retirar las mascarillas más bien se entiende como que estamos bien, como que las cifras están bajas, claro, que el riesgo es bajo y se entiende como el fin anticipado de la pandemia. En ese contexto no parece tan urgente ir a vacunarse con más dosis. Entonces, la comunicación del riesgo, que ha sido uno de los problemas durante esta pandemia, vemos que sigue siendo un problema. No basta con tener 2 dosis, no basta que el esquema básico esté sobre el 90%. ¿Por qué no? Porque pasados algunos meses esa inmunidad empieza a disminuir y frente a algunas variantes más contagiosas realmente no da una protección tan buena. Entonces, las vacunas son efectivas, pero tienen un tiempo. Por eso se requiere, cuando ya ha pasado mucho tiempo de que uno recibió su vacuna anterior, volver a vacunarse. Esto está demostrado una y otra vez y nos comunicamos quizás de una manera poco clara. Al principio hablamos de que iban a ser 2 dosis, después hablamos de 3ª dosis, después de 4ª dosis, pero hoy en día quizás uno debería entender que esto debería ser una vacunación, quizás como es la influenza, que se refuerza cada año. Claro. Ahora, doctor, hablando de las nuevas fases, se simplifican de 5 a 3, algo que quizás es una buena noticia para que todos podamos entender mejor lo que quieren decir las autoridades cuando estamos en ciertas fases. Es un semáforo, es de negro, o sea, de rojo, de amarillo y de verde. La verde particularmente es la de bajo riesgo y esta saca los aforos. ¿Qué le parece a usted esa medida, que no se consideren los aforos? Ahí justamente estamos viendo la fase de bajo impacto sanitario, que es esta verde, como le decía yo. Se va a conservar el pase de movilidad para ciertas actividades, pero los aforos ya desaparecen. Parte también de las flexibilizaciones. ¿Es una buena medida no tener aforos? Bueno, la decisión de simplificar, en primer lugar, es positivo. Tener 5 fases, la verdad es que complica un poco. En salud, todos los mensajes hacia la población tenemos que preocuparnos de hacerlo lo más simple, lo más claro posible, porque si no pueden generar malos entendidos y confusión. Entonces, pasar de 5 fases a 3 fases, muy positivo, eso es un adelanto. Se confundió un poco ayer el mensaje porque agregan situaciones extraordinarias, 2 situaciones extraordinarias de alto riesgo, en fin. Pero en resumen, sencillo, son 3 fases. Ahora, eliminar los aforos con la actual condición de transmisión de bajo riesgo parece razonable, pero desde luego si eso cambia,
también cambiamos de fase. Ese es el mecanismo de seguridad que se tiene en caso de cambio de la situación. Doctor, con toda esta fase y esta flexibilización, ¿qué pasaría eventualmente ante la aparición de una nueva cepa? Uno piensa, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Shanghái, que vuelven las cuarentenas, está todo el mundo guardado en sus casas. Y no hay que olvidar que eso también ocurrió en nuestro país no hace mucho. ¿Era el momento de flexibilizar, entendiendo que están ocurriendo este tipo de situaciones en otros países y ante una eventual nueva cepa? Bueno, desgraciadamente hemos visto en el pasado que lo que ocurre en otros países primero, finalmente con algún tiempo de retardo termina ocurriendo en Chile. Entonces, vemos lo que está pasando en Reino Unido, vemos lo que está pasando en Escocia, por ejemplo, y podría ser que en este invierno tengamos un aumento de las enfermedades respiratorias. Anunciar hoy día algo que se va a hacer el 14, sorprendentemente va a tener un efecto de que hay innovadores rápidos y hay gente que se va a sacar la mascarilla hoy día mismo. ¿Ah? Unos poquitos, solo unos poquitos que son los que son muy rápidos en innovar. La mayoría va a esperar al 14, pero da la impresión de que esto ya está bajo control. Yo, por mi trabajo, porque me toca atender pacientes con COVID, desde luego hubiera preferido esperar un poquito más, pero uno entiende también que la población está bastante cansada con estas medidas restrictivas. El problema es que es más fácil liberar las medidas restrictivas que volver atrás. Bueno, al final, doctor, uno apela a la responsabilidad individual. Obviamente no va a haber un fiscalizador en cada esquina, así que sigue esta frase que hemos utilizado tanto en estos últimos 2 años, cuidarnos entre todos. Así que ese es obviamente el mensaje y acordarse que esto es el 14 de abril. A partir del 14 de abril, es decir, falta más de una semana. Doctor Ugarte, como siempre, un placer. Muchas gracias, que tenga un excelente día. No, encantado. Nos vemos.